Hello, hello. Bienvenidos a este nuevo episodio de Puedo Ser Cualquiera. Hoy tengo a un invitado muy especial y que me tiene muy nerviosa, ¿no? Nacho Redondo, porque él tiene un podcast hace 7 años, Este ¿verdad? año, 7 años, en julio. No. Entonces, si cualquier cosa ves que me voy perdiendo o algo, me pegas o tiras No, porque algo. justamente eso es lo que me gusta de ser invitado de podcast. Yo no tengo que hacer nada, sino escuchar y responder. No, wow. No, por Dios, esto es para ti se te tiene que hacer fácil. Bueno, Pues el tú siempre hablar, has el sido muy hablar buena sí, conversadora. conversadora sí, en eso tienes razón y digamos que eso ayuda. Pero igual, Gracias por lo especial. Me lo agradezco. no, gracias a ti de verdad por venir, Nacho, comediante. em, y de verdad que, a ver, primero cuando pensé en ti para que vinieras, Ujú, fue porque más allá, digamos, de la parte artística que yo tengo en mi vida, de ser actriz, ujú. en verdad no estoy tan familiarizada con el mundo del comediante, Ok, ¿me entiendes? sí, Me encanta, o sea, amo la comedia, siento que tengo, o sea, a mí me encanta el humor negro, ok. que de pronto el mío ¿Qué será, es humor negro para ti? exacto, no sé, como muy irónico, ya sabes, ¿Te como la gusta la ironía, me ironía? gusta mucho la ironía. Ok. Ok. Porque hay gente que cree que el humor negro es el humor ofensivo. Ya, no, me gusta mucho la ironía, Ok, ¿sabes? Como que me gusta mucho la ironía y hace muy poco, fíjate que me di cuenta, te lo juro, no sé por qué, hace como un año me di cuenta de dónde yo había agarrado ese tipo de humor y es ok, que mi papá tiene ese humor. ok. Mi papá es muy irónico y a mí me mata y me divierte mucho y yo siento que tengo ese humor que no todo el mundo lo entiende, ¿eh? No, Es difícil. bueno, primero porque justamente hay personas que no conectan de una manera directa con ese tipo de humor porque le remueve inseguridades o experiencias personales que no necesariamente conectan con ese tipo de humor. Ya. A la gente no le gusta la ironía porque es confrontativa. Mm, Entonces, la mayoría de las personas no están cómodas en un enfrentamiento. claro. Entonces, claro, hace mucho ruido para las personas que no les gusta eso. Pero cuando tú dices que eres consumidora del humor, entonces lo dices más tipo por las películas, por las series, ese tipo de comedia. O no Sí, tanto por el no stand-up. tanto, no, o sea, en general a mí, digamos, no soy de la que he ido demasiado a stand-up, pero Ok, cuando pero lo has voy, visto. amo, claro, ¿A quién he has visto que visto recuerdas que te haya gustado mucho? Nacho Redondo, ¿lo ubicas? Sí, claro, muy bueno. ¿Ves? Eso es ironía. Eh, Sí, Pero alguien pero es que te que, guste. no, o sea, no tengo como nadie que te digo, es que Ok, esta persona tal, sino de repente estoy viendo y digo, wow, digamos, el humor de los ingleses me es el encanta, mejor, es el más amo, ácido, me es el más encanta, seco. Eso es lo que sí, llaman deadpan comedy. ok. Porque es como está muerto en el agua, no tiene reacción, no tiene nada, y bueno, eso es lo mejor, para Pero mí. sí, yo amo, además porque pero como que ni se ríen, ya sabes, tiran el No, comentario, es como siguiente, y entonces la gente es como, ¿me tengo que reír o no? Esto está muy chistoso, pero si me río está mal, ¿ya sabes? los ingleses son expertos en eso, básicamente lo inventaron. Wow, Sí. amo, me fascina. Pero bueno, digamos que este podcast que tiene que ver mucho con las creencias, Ujú, yo, yo creo que tengo varias de estas creencias y en general, preguntando, siento que una de las creencias que se tiene de los comediantes es que no se toman nada en serio y que no ok. se puede tener una conversación profunda con Ujú. un comediante. Ok, depende mucho de cómo sea tu relación con la comedia en particular. Mm, Creo que la primera capa que uno creería de un comediante es eso, cuando más bien me atrevería a decir que es completamente lo opuesto, porque la habilidad que tiene un comediante, en mi opinión, el talento real, es de observar. mm, Entonces, cuando yo puedo ver más allá de lo que la mayoría de la gente está viendo, yo puedo hacer un señalamiento y puedo hacerlo cómico mm. que es bueno, por lo menos el camino de los comediantes que a mí me gustan y el que yo trato de ser, Ok, que es, yo puedo ver con profundidad algo que de repente no y yo puedo decir, esto es cómico porque esto no debería estar pasando, por ponerte un ejemplo. ok, ok, Entonces, de hecho, es más serio de lo que uno cree. ok. Alguna vez leí yo tengo un newsletter de un cronista que a mí me gusta mucho, Bob Lefest, que lo ultra recomiendo. Él solía escribir para un montón de revistas muy cool y hace unos análisis muy interesantes y hace no mucho él decía que los comediantes
son los nuevos músicos lo que significaban los músicos para la guerra de Vietnam, que eran los que señalaban las injusticias y todas las cosas. Hoy en día tú vas al comediante para ver realmente qué está pasando con el mundo. Wow. Entonces eso es muy interesante porque tú de repente ves vamos a poner un ejemplo de Chappelle. Dave Chappelle, cuando está pasando, este es un gran ejemplo. Chappelle hace el monólogo introductorio de Saturday Night Live cuando Donald Trump gana la primera presidencia en el 2016. Y Chappelle, todo el mundo sabe que Chappelle es demócrata, todo el mundo sabe que estamos esperando que él diga las cosas más horribles de Trump del mundo, y él se sienta a decir, este señor ganó, hay que darle una oportunidad. Y todo el mundo dice así, mierda, Lo neutralizaron. esto no lo esperaba ni un poquito de ti. Y lo que la gente, eso es lo que se supone que es el trabajo del comediante, en mi opinión, al día de hoy. Y por eso al revés de no creer que lo puedas tener, porque el comediante es mucho más atormentado y profundo de lo que uno cree. Entonces, Sí. claro, como tenemos esa habilidad de ver tridimensional todo o hasta de varias más dimensiones de las que uno quisiera, no la pasamos bien, porque Mm. sabemos todos los jodidos que están las cosas un poquito más allá de lo normal. Yo, con eso que estás diciendo, a ver, a mí sí me parece, y Ujú, digamos en el tipo de humor que te digo que a mí me gusta, que es ujú, un poco la ironía, y tengo muchas amigas, las más cercanas, ujú. tengo ese tipo de humor con ellas, con que nos echamos como unos chistes, Claro, y siento que tiene que ver mucho también, no sé, con la rapidez mental, con agarrarle, ¿sabes? Como que yo tengo esta creencia, yo no sé si esté mal, pero que la gente bastante rápida e inteligente te agarra esas bromas, claro, bueno, porque ¿sabes? requiere de una velocidad intelectual importante, para que tú estés al día con esa conversación a esa velocidad. Mm, Pero depende mucho también de tu entorno, tu grupo de amigos, o sea, que estén conectados a través de eso. Yo, por ejemplo, cuando yo estoy en el mismo círculo de toda mi vida, por ponerte un ejemplo, yo tengo un sí, grupo de 5 amigos en el que hablamos a una velocidad y un código que incluso mi esposa, Oka, a quien sí, conoces muy oka, bien, sí. ella dice, yo cuando están ustedes juntos, yo me tengo que disociar. No entiendo Porque nada. no es que no lo entiende, es porque simplemente nosotros nos montamos así como cuando ella está con su grupo o con su familia, que no disocio porque ella es más maleducada que yo, pero en mi caso, no es verdad, por cierto, ironía, hay que Aquí, resaltarla por si acaso. claro, dejemos que aquí va a haber mucha ironía, Exacto, para que hay que dejarlo claro. no, Ese es sí, el leitmotiv de esta conversación. total. Pero en ese caso, yo también, de alguna manera u otra, a pesar de que haga el mayor esfuerzo social de encajar, no es lo mismo. Entonces, claro que te pasa porque tú tienes un código con tus personas más cercanas que generalmente, por no decir el 100% de las veces, los conecta esos sentidos del humor. Me encanta que digas eso porque a mí me encanta una frase que dice mi terapeuta que dice, el humor es erotismo, ¿sabes? Claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabes? Y yo, como que yo antes estaba tomando terapia con ella y le decía, es que no sé, mi novio no me entiende los chistes y todo el tiempo me pregunta, ¿pero te Terrible. estás burlando de mí? No, Ay, no no. me estoy burlando de ti, brother, o sea, agarra la onda, ¿me entiendes? No, no, es que ya Y se cuando... pierde un erotismo porque a mí, en lo personal, como me gusta tanto eso, es como que en el humor hay un flujo, ¿sabes? Está todo. Por eso dicen, yo he escuchado por ahí que los comediantes son capaces de quitarle a la mujer a quien sea. ¿En verdad? Yo lo he Esa escuchado. creencia Ojo, no la no, había oído, pero yo no lo había, yo no lo había, yo tampoco, pero lo acabo de inventar. Ahora, pero no, lo que sí quiero decir es que eso que tú dices es demasiado cierto, porque además no existe un vínculo de complicidad más poderoso que el sentido del humor. Te voy a poner un ejemplo con que me pasa con Oka, que es como que ella y yo estamos tan conectados con nuestro sentido del humor, que es bastante específico y que evidentemente por mi trabajo yo lo vivo diario y es parte de mi dinámica, es parte de mi vida, de mi casa, que yo sí con una simple mirada ya yo sé todo. Es como que, vamos a poner un ejemplo, si nos parece algo o alguien gracioso por X o Y razón, no por bullying ni por X sí, shaming, sí. nada. Pero algo así, yo volteo y veo algo así, ella me está viendo y ya sé lo que está pensando y ya yo sé lo que estoy pensando. Sí. Es inmediato. Me pasa también con uno de mis compañeros de podcast, con Chris, que es como que somos una dupla creativa tan poderosa que yo tengo un cordón umbilical a su cerebro y él con el mío. O sea, Wow. él y yo que hemos hecho muchas cosas juntos,
yo sé los chistes que va a hacer, verbatim. Yo puedo decir exactamente el ritmo, las palabras que va a utilizar, el timing, y casi lo puedo completar. O sea, yo de hecho tengo juegos mentales con él comiquísimos donde yo le digo, yo sé qué chiste vas a hacer aquí, y le hago algo y él lo hace y yo se lo hago encima. Wow. Es muy cool eso, porque el sentido del humor, la manera en la que tú percibes el mundo con comedia, es lo que hace que tú conectes profundamente con alguien, con tu pareja, con tu dupla creativa, con tu compañero de trabajo, como Sí, sea. Yo creo amigos, eso. totalmente, 100%. Ahora, también la gente tiene la creencia, o sea, como que tú te estás riendo todo el tiempo y que todo es divertido y que todo está Mm, bien y mm, que, mm, ¿sabes? mm. Y pues no sé, o sea, Hay ¿no? comediantes que sí, hay comediantes bueno, de hecho, yo siento que la creencia está volteada. Mientras tú consigas, por ejemplo, a un comediante que tenga el humor más oscuro, suele ser el más divertido en privado. Como que Mm, suele ser el más alegre, no sé cómo explicarlo. ok, Y el que dice, no, yo no digo groserías, yo no, el que es como más recatado suele ser el más mamahuevo. ya, te Y, entiendo. y no lo digo de que es mala persona, es No, que no, simplemente es curioso cómo ese editorial se voltea en la vida personal y en la vida profesional. Conozco muchos comediantes que en tarima son súper clean, que no les gusta decir groserías, que buscan hacer una observación tonta, que es comiquísima también, es un estilo de humor también que funciona y que es brutal. Y en la vida personal, en verdad, tú podrías creer que hasta son patanes, pero lo que son es que son introvertidos. claro, sí, es muy raro eso, ¿no? Como esa creencia de encontrarte un comediante introvertido, a mí me choca un montón en la La cabeza. mayoría de los comediantes somos yo no soy introvertido, pero porque yo siempre he sido así, porque mi entorno siempre ha sido bueno, todo mi entorno es de psicólogos y de psiquiatras, entonces como que mi familia está completamente desinhibida con conversaciones súper álgidas en voz alta, en los Ya. almuerzos, entonces yo aprendí mucho sobre eso y ese es mi sentido del humor desde niño, pero yo conozco comediantes, por ejemplo, aquí en México, Carlos Vallarta. Carlitos es probablemente el mejor comediante mexicano, Mm, el carajo más inteligente que conozco, de verdad, top comediantes de mis favoritos, pero es una persona profundamente introvertida. así. Introvertido, que si no lo conoces, te puede hasta caer mal, pero es completamente lo contrario. Es un tipazo y es un gran amigo, pero es difícil. Y cuando tú no entiendes eso, puedes hasta ofenderte, porque dices, no, es Claro. que está haciendo, y eso no tiene Sí, nada, está no es siendo personal, grosero. y no es Sí, personal. total. La gente no es como creería. Pasa mucho con los actores también. Sí, total. Hay muchas Actores, pues, creencias. hay actores que, por ejemplo, son en papel, por ejemplo, una comedia. La Ujú, parten en cámara, pero de repente no hablas nunca con esa persona o has compartido con gente que más nunca viste en tu vida, que no tienes totalmente. contacto, que no tienes amistad. Y eso está bien, eso no está mal, pero Sí, no lo sí, esperarías nunca. total. Pero sí, es como ese tema como de las creencias. Espera, ahorita que dijiste que has vivido en una familia de psiquiatras y psicólogos, Ujú. primero, ¿por qué? Y segundo, ¿qué tanto eso ha hecho el querer ser comediante o el llegar a donde estás? Porque también eso de que se habla de que del dolor viene mucho, o sea, la comedia viene mucho del dolor. Totalmente. A mi opinión es así. Yo siempre tengo esta conversación con varios amigos donde no he conocido un comediante que no tenga cierto tormento importante. Y los tormentos vienen de la infancia. Eso no es secreto Sí, sí. no estamos descubriendo absolutamente nada. La razón por la que mi núcleo familiar es de psicólogos y de psiquiatras es completamente accidental y justamente por un quiebre de núcleo familiar que yo tengo en mi vida, que es que vamos a hacértelo lo más corto posible. Mis papás se separan cuando yo estoy muy joven, tengo Ujú, 2 años, cuando ellos se separan. ok. Mi mamá se casa con un señor al que yo no le caigo bien y mi papá se casa con una señora a la que yo no le caigo bien, porque Mm, esa señora odia a mi mamá, pero en verdad la jode a través de joderme a mí. La clásica. sí, la Y típica. por el otro lado, la persona con la que se casó mi mamá es un adicto. Entonces es un peo porque yo vivo Wow. en este medio en el medio de unas familias separadas que no necesariamente están muy afines a mi persona. Claro, Y mi claro. papá y ni mi mamá supieron, con las herramientas que tenían en ese momento, defenderme de sus contrapartes. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que yo crezca solo, entre comillas, muy acompañado,
pero solo. Claro, o sea, acompañado pero sintiéndote solo. Exacto. Y no protegido, tal Es vez. que no sintiéndome, yo estaba solo. Entonces yo tuve que Ok. crear un mecanismo de defensa propio desde muy chiquito, que además fue acompañado por el que fue mi psiquiatra durante toda mi vida, que luego, en términos psicológicos, ocurre lo que ellos llaman transferencia, que es básicamente él deja de ser mi psiquiatra para convertirse en mi papá. Wow, Y, claro. y yo me convierto en su hijo porque él en ese momento no podía tener hijos. Y yo estaba muy pequeño. Y él y yo tenemos esta conexión padre-hijo ultra brutal, donde ya su esposa es como mi segunda mamá, yo tengo cuarto en su casa, sus hijos son mis hermanos, su familia es mi familia, he trabajado con él infinito. Y hoy en día incluso hasta los roles están súper nivelados porque ya lo maté como papá y ahorita somos como, o sea, Ya. no es que, bueno, como todos matamos a Sí, nuestro papá sí. Ah, eventualmente. yo igual en terapia, Ah, no, no, traqueta. 100%. Y Sí. no, y Y en la eventual, vida real, claro, así como por ejemplo yo ahorita soy una especie de papá de mi mamá, por ponerte un ejemplo, y siempre lo fui en muchos aspectos, 100%. ya con él incluso, que es como mi verdadera figura paterna poderosa en mi vida, ya estamos nivelados donde él viene a mí a cosas y yo también voy, obviamente nunca no voy a dejar de ir, no voy a dejar de ir nunca a él para consejos, guidance, lo que sea, pero ahora pasa al revés. Y eso es muy cool porque eso habla muy, a pesar de que mi crianza fue muy inusual, este, yo amo mi crianza y justamente su esposa es psicólogo, él es neuropsiquiatra, él es Wow. médico y las historias son infinitas. Y entonces, claro, todo mi núcleo se transforma en una cosa hermosa de parches familiares que van creando quién soy ahorita. Entonces, Claro. ese sentido del humor que viene muy amarrado a meterme en la cabeza de la gente, entender por qué la gente se comporta de cierta manera, porque yo soy psicólogo frustrado. De hecho, bueno, mi papá me dice como yo hubiera dado lo que sea, a pesar de que me adora y admira mucho lo que he logrado y todas esas vainas. Él me dice, tú hubieras sido tan buen psicólogo porque es algo que realmente primero me apasiona, pero Mm. como amateur. Yo Sí, sí, leo sí. mucho de psicología, me encanta. De, De hecho, el show que estoy girando ahorita es una completa irresponsabilidad porque yo trato los traumas de la el de gente los en vivo. traumas. Lo he visto. Ahorita vamos a hablar de eso, Sí, espera. y eso tiene, eso está construido de manera responsable, a pesar de que pareciera que no, pero justamente, fíjate qué interesante, que 12 años into la manera en la que yo hago stand-up, es que estoy empezando a entender que yo lo que quiero hacer es como un stand-up de psicología. Wow, Y se transforma en hermoso. una cosa muy loca y ahorita cuando lleguemos a esa parte te contaré cómo es una vibra de un show de traumas porque es una terapia grupal gigantesca. Wow. Y es una locura. Y claro que me ayuda a ser comediante. Y a pesar de que suena muy trágico todo lo que conté en muchos aspectos, y lo es, porque obviamente adicto, violencia, etcétera, violencia del otro lado, ninguno de mis papás pudiéndome defender de este peo, suena muy trágico. Yo no cambiaría en absolutamente nada de eso, porque yo adoro quien soy ahorita. Claro, ¿no? Y Pero si me no tomó hubieras, tiempo, ¿eh? no, obviamente, o sea, si no hubieras vivido lo que viviste en ese momento, no estarías donde estás ahorita. Es No, como, no. yo siento que, y de pronto me equivoco, pero gran parte de nuestra generación vivió en familias muy Somos disfuncionales, latinos. literal, o sea, y crecimos con, pues, con nuestros papás con muy poca información y lo que decías ahorita, siempre nos han dicho como, no, no me contradigas que yo soy tu papá, Ujú. no me contradigas que yo tengo la razón, Yo ¿no? desmitifiqué muy rápido a mis papás. Claro, y eso es muy importante porque lo que tú dices, tu terapeuta se volvió tu papá, no porque Ujú. tu papá no fuera tu papá, sino porque te dio la figura de cuidador realmente. No es Son las dos. O no es sea, que lo mates, mate, sino matar entre comillas cuando es simbólicamente. simbólicamente dejar esperar Ujú. que ese papá se comporte como lo que de verdad debería ser un papá. Sí, Entonces dices, de pronto es un amigo que amo y adoro, no sé, sí. ¿sabes? Pero mi figura paterna es esta, Sí, ¿no? o sea, en ese caso sí, sí y no, porque mi papá sí dejó de ser mi papá. O sea, él tomó una decisión a pesar de que enmendamos las cosas antes de que él falleciera y eso fue muy importante en mi vida porque Wow. creo que no lo hubiera logrado superar del todo porque eso fue muy complicado porque yo tuve que hacer un ejercicio de orgullo muy increíble de mi papá nunca me quiso defender de esta persona, no estuvo ahí para mí, porque no lo estuvo,
Pero cuando él estuvo enfermo y estuvo muy mal, el que estuvo para él fui yo hasta el último día. Y eso fue un ejercicio muy interesante y muy cool que de hecho mi papá sí, Adoptivo. adoptivo empujó a que, para que entiendas un poco cómo es la dinámica de mi casa, para que te cagues de la risa de la... Del Modern Family. Esto es muy comedia, muy británico, esta pequeña anécdota. Cuéntame. Cuando mi papá fallece, vamos al funeral, y vamos a cremarlo y todo el pedo. Yo no tenía en ese momento, ya tengo una relación nula, pero y logramos también hacer las paces, que para mí era importante, con mi madrastra, ¿no? Ujú. En ese momento ella, no era muy afín a mí, así como yo nunca lo fui con ella, y ella, no me querían permitir como que estar muy cerca de la Del ataúd. urna, del ataúd. Sí. Y yo dije, no, yo me dije esta famosa frase que tenemos todos de, no, yo no lo quiero ver, no quiero ver el cuerpo porque yo no quiero tener esa imagen en la cabeza. Y eso en verdad es una completa estupidez, porque tú tienes que tener el valor suficiente para despedirte de tu persona. ¿Ok? Uf, sí. Porque eso sí significa cosas importantes en tu cerebro y en la manera en la que En tú tu psique. lidias con duelos, y eso es un cerrar. No imaginarlo vivo, recordarlo muerto también para que te acuerdes siempre que ya no está. Y eso suena así de doloroso, pero es muy cerrador y muy sanador. Mm. Y yo me lancé esa paja intelectual de no, yo no quiero. Y Oscar, mi papá, me agarró por así y me llevó a la urna y la abrió así tal cual y me puso así. Y yo así, despídete de tu papá. Y yo, no. Y obviamente lloré y Ahí fue muy loco. sacaste lo que de Claro, porque pronto no hubiera sacado. yo no venía sintiendo muchas cosas, porque yo había logrado cerrar muchos círculos con mis ciclos y círculos, en verdad, con mi papá. En verdad, las conversaciones que tuvimos en el hospital, las conversaciones que tuvimos encamados, etcétera. Mi papá, de hecho, quedó paralítico de la cintura abajo. Yo caminé con él por última vez en el hospital antes de que... Y yo estaba en la habitación cuando se despertó a las 5 de la mañana a decirme, no siento las piernas. Yo estaba allí y yo tuve muchos closures con él y yo sentía que eso era suficiente y en verdad hay que enfrentar la muerte cara a cara. Y hay una cosa muy bonita de eso, de además cómo mi papá real me llevó con mi papá biológico a ponerme de frente a él. O sea, ve la imagen, ¿no? O sea, casi Uf. velo como una pintura. Sí, 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 O así sea, lo estoy tipo, en viendo. este peo agarrar un carajito. En ese momento yo tenía 20, no sé, 21 años, 22 años, no recuerdo. Y, Wow. y me puso contra el ataúd. Y recuerdo eso como si fuera ayer, porque es un evento canónico. Eso esto te cambia la vida para siempre, Antes y para bien. después. Claro. Y esa ha sido mi relación con todos mis familiares y con todo mi entorno, que está siempre en pro a no evadir las cosas feas. Wow, sí, como a sostener la incomodidad, que yo creo que yo lo voy aprendiendo poco a poco, donde digo, "Uf, esto me duele", y también durante muchos años he esquivado y entonces siento algo y me monto en viaje, y siento algo y me voy aquí y allá, Evadir. evadir. Pero sí, este como de tener tan de frente la muerte es una cosa muy fuerte porque como sociedad nos han enseñado que la muerte pues es algo muy malo, ¿me explico? Es algo malo, O sea, pero porque desde un punto de vista completamente egoísta, porque ninguno de nosotros ha experimentado la muerte aquí. Entonces no sabemos si es malo y no lo vamos a saber hasta que lo vivamos, mm, valga el pon. Pero la razón por la que para nosotros es malo es porque perdemos a la gente y dejamos de tenerla. Entonces, cuando tú llegas a ese sitio, no como, coño, ya no quiero que te mueras, porque es como, sí, pero de repente esa persona necesita morirse. Eso es muy sí. duro de entender. Y hablamos ahorita de samuráis, que me llama mucho la atención, que conociste un samurái, me da una envidia terrible. Si eres samurái, por favor, comunícate conmigo, me encantaría Mándame conocer. mensaje. este, no sé si tienen Instagram los samuráis, Sí, pero sí tiene, sí, sí tiene, te lo va a mandar. @samurái, asumo, ¿no? Sería lo interesante. Pero los orientales, en ese sentido, la gente del oriente del mundo, tiene una relación con la muerte mucho más interesante, mucho más bonita y mucho más sana que nosotros a este lado del planeta. Y eso es muy cool, esa diferencia es muy cool. Yo creo que yo por alguna razón en la vida logré tener, capaz por este tipo de eventos,
una relación con la muerte como muy... Yo no tengo miedo a morirme, por ejemplo, ni Wow. un poquito. Más bien me llama la atención, me genera ansiedad, como a cualquier persona, Claro. pero no miedo, porque primero tengo la fortuna de ser una persona de decir, que puedo decir que yo en verdad hice lo que me dio la gana en la vida, Wow. que Sí. es bien difícil de lograr, por no decir que no lo logra casi nadie. Muy difícil. Y que cuando tienes eso en tu haber, en verdad tú vives mucho más tranquilo. Y si yo ahorita salgo de aquí y me caigo por las escaleras y me desnuco, Nos demandan. ¿quién? Ya me morí. No, puedes decir lo que, puedes inventar lo que sea al final. Puedes llamar a Oki y decirle, este bicho se volvió loco y se tiró para... ¿Entiendes? No Sí, sí, importa. total, Pero total. yo sí creo que hay que tener una relación con la muerte lo menos... hay que evadirla lo menos posible. Es lo único que podemos... Inevitable. Total. Oye, y antes de que te iba a preguntar otra cosa, me llama mucho la atención esto que dices de tu papá, ¿no? Como Ujú, todo este proceso de poder hacer un cierre, de... Siento que hay muchas personas ujú. que están viviendo ese momento que tuviste en este momento, ¿sabes? Sí, Yo claro. conozco mucha gente que tiene mucho orgullo o que dice, es que está muy mal, muy enfermo, pero yo no le perdono eso que me hizo. Mm. No sé, ¿sabes? Como que darles un consejo porque siento que hay mucha gente ahí. Es que no es fácil. O sea, yo puedo entenderlo porque a mí me costó muchos años de terapia. Yo entender que es casi, sigue siendo incluso un acto un poquito egoísta en el sentido de que tú estás protegiendo tu cabeza a largo plazo. ¿En qué sentido? Si tú no llegas a tener ese perdón en vida con esta persona y esta persona se va, por más que tú tengas la razón, porque en mi caso yo tenía la razón. Claro, Yo tenía, nadie me iba a refutar a mí y yo iba a tener razón si yo dejaba a mi papá solo, ¿ok? total, sí, sí, Nadie sí. me iba a decir, tipo, no, es que culero, o que, Claro, ¿entiendes? Nadie, todo el mundo me va a decir, es que se lo merece. total. Y todo el mundo me iba a entender. Pero yo entendí que si yo permitía eso, a mediano o largo plazo, yo iba a cargar con una cruz invisible que nadie iba a poder resolver por mí. Y eso yo lo vi muy claro. Yo dije, es que si yo no me arreglo con este señor, yo la voy a pasar mal. Mm. Y me veo bajo un puente fumando crack. No, pero, Pero hubiera podido ser, yo hubiera sí podido ser. veo como un qué hubiera pasado si lo perdono y te persigue. Y lo he visto en mis amigos, en familia, y si tú estás pasando por eso, yo no puedo insistirte más que quites ese orgullo de mierda a un lado que de verdad vale verga, porque la verdad es que Literal. vale el culo, no sirve de nada y es probable que tengas razón, pero tener razón no le da permiso a la vida a castigarte por lo que te queda de vida. Claro, por la culpa que vas a sentir tú después por no haber, qué tal que lo hubiera dicho, qué tal que lo hubiera Y no lo perdonado. puedes Uf, evitar. Eso así totalmente, funciona tu cerebro, no es algo que tú puedes esquivar. Tú te vas a sentir mal. total. Y si por alguna razón esto lo está escuchando alguien que está en esa posición, vete en los mejores términos posibles, porque también sé que hay mucha gente que del otro lado en la cama, por ejemplo, son muy difíciles Sí, y sí. cada quien es un caso muy específico, pero yo sí empujaría a que la gente trate de despedirse lo mejor posible de alguien que ya no le quede mucho. Lo Mm, haría de la mejor manera posible porque esa persona se va y quién sabe qué coño pasa con su mente, con sus total, cosas, pero tú sigues aquí y tú sí 100%. cargas con eso. Sí, y la culpa es de los peores Y sentimientos y como el luego, arrepentimiento. y luego tú eres un espejo horrible de cosas horribles. Entonces, si por ejemplo yo cargo eso encima y tú eres mi novia, tú vas a pagar eso. Porque yo 100%. no voy a, porque así como yo no pude resolver esto, ¿qué voy a estar resolviendo esto? Entonces te empiezo a disparar rayos a la gente que tengo cerca y entonces te vuelves un nudo de mucho más difícil de desenredar en el futuro que si logras que esto se apacigüe. 100%. Pues todo esto que me estás diciendo se ve y se siente. Yo empecé a ir a terapia hace como 3 años, 2021, pero semanal, y ¿Por qué? porque hice un viaje a ayahuasca. Ya. Y el viaje a ayahuasca me abrió una puerta y fue Y no como, se cerró. ¡boom! No, era imposible, ¿sabes? Una vez abres esa puerta Mm. donde me llegó todas mis prioridades, todo lo que tenía que trabajar, todo el dolor, todo, fue como, ok, ¿Te tienes puedo que... hacer preguntas también?
El podcast soy yo contigo, ¿eh? Bueno, Obviamente, puedes hacerme preguntas. ¿por qué hiciste ayahuasca? ¿Qué te llevó a hacer ayahuasca? No sé, la verdad es que yo llevaba ya bastante tiempo pensando, quiero hacer ayahuasca, quiero hacer ayahuasca. Era como algo que ¿Pero estabas buscando algo? 100%. O sea, ¿Una respuesta? siento que, siento que yo estaba muy incómoda en ese momento en la relación en la que estaba, la Ujú, relación de pareja en la que ujú, estaba, y con una niñez en la que creo que había tapado mucho, ujú. tapado, tapado, tapado. Y casualmente el día que fui a hacer ayahuasca tuve un ataque de rabia que tú no puedes, o sea, pero de Lo puedo jalarme los imaginar, pelos, claro. loco, que hice el viaje de ayahuasca y acabando dije, ahí conocí a mi terapeuta en ese viaje, literal, y dije, necesito ir a quitarme toda esta rabia. Más allá de todo lo que me mostró esto el Claro, viaje, fue como, yo no puedo llegar a sentir esta rabia y a jalarme los pelos y a pegarme cachetadas una vez más porque ya me estoy desagrediendo a mí misma. Ya deja tú lo que le importa al otro claro. chico, pero bueno, por eso digamos que se abrió esa puerta y casualmente con que ese día hubo demasiada rabia, fue como unas, no sé, causalidades o Sí, sí, sí. casualidades, ¿sabes? Por las cuales empecé a hacer terapia. Y bueno, obviamente he ido transformando, cambiando, y cuando te oigo a ti, que has ido a terapia durante tanto tiempo, De niño. de niño, que me parece muy loco. Uno, a ver, me ha tocado chicos en los episodios, casualmente también, que van a terapia. Y por lo general encuentro muy poco. Ahora un poco más, pero Ujú. de chicos sobre todo, la creencia es como si vas a terapia, estoy loca. No, yo puedo solo. ¿Qué me decías? ¿Sabes? No, no, al revés. Eso es una de las cosas que yo agradezco mucho de mi mamá en particular, porque a pesar de que mi mamá, ella fue una increíble mamá, obviamente, en muchos aspectos. Como yo tuve que, justamente lo que hablábamos al principio, que tuve que desmitificar a mis padres rápido porque no me tocó, porque tuve que entender que son gente rápido, que uno lo hace de adulto, Sí, cuando a veces tú dices, ah, coño, en verdad mi papá y mi mamá son como yo adolescente, o sea, viven lo mismo, incluso con menos información de la que tenemos nosotros hoy en día. total. Entonces mi mamá hizo lo mejor que pudo con sus herramientas. ¿Lo hizo perfecto? No, pero ¿quién? Esa es la verdadera Ninguno, pregunta, ¿no? total. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando una de las cosas que yo sí agradezco a mi mamá es que a mí me pasó que desde muy niño, yo siempre he sido una persona muy depresiva, yo soy muy melancólico y tengo esa depresión como bastante activa desde muy niño. Mm, Y cuando yo empiezo a vivir esto, hay la historia famosa por la que mi mamá me mete a terapia de 9 años, creo que wow. fue porque yo llegué un día a su cama, la desperté así y le dije, mamá, veo el futuro y todo es negro. Y mi mamá me dice, oye, qué chévere, hay que llevarte a terapia mañana, a primera Vamos hora. saliendo ahorita, ya. Exacto. Y mi mamá dijo como que, mierda, a este carajito le pasa algo. O sea, y efectivamente, o sea, justamente por todo lo que yo vengo acumulando de tipo, porque ahorita lo hablo con mucho control y entiendo exactamente lo que me pasó, pero con 9 años, cuando yo veo que mi papá se desapareció cuando era lo máximo conmigo, porque se casó con una señora que no quiere que yo tenga una relación con él, y por otro lado, mi mamá permite que un señor sea violento conmigo porque no soy su hijo, yo digo, verga, pero entonces ¿quién coño es mi papá y mi mamá? ¿Entiendes? Claro. Y mi mamá por lo menos dentro de su reconocimiento de los errores que cometió, dijo, hay cosas que yo no sé hacer, entonces que lo haga un profesional. Y eso fue muy Wow, avanzado para muy su importante. generación. Wow. Y se lo agradezco un montón porque evidentemente eso permitió que tú percibas eso de mí, que soy una persona que evidentemente tengo 2 décadas de terapia encima o más, que es como, coño, efectivamente tengo maneras de lidiar con los problemas muy diferentes a los de la mayoría de las personas, sobre todo hombres, que me parece una pendejada, porque Mm. más bien creo que no distingue género en ese sentido, pero Sí, pero se necesita mucho en el que están muy hay acostumbrados a no prejuicio, hablar, hay un exacto, no prejuicio hablar, súper no decir, pendejo. no llores, está mal llorar, ser vulnerable es malo. Entonces, siento que la terapia ahí ayuda mucho. Y que no es que ayuda, es que además en verdad te ayuda a incluso ayudar a los tuyos. Que, Sí. que justamente porque como yo crecí en ese
en esa soledad esa independencia, porque no fue soledad, fue independencia. Independencia es la verdadera palabra para describir eso. Pero de pronto cuando eras niño lo sentías como soledad. O Claro, por sea, eso ¿me estaba explico? deprimido. Claro, O sea, claro, yo estaba deprimido era porque yo no sentía que mi mamá estaba de mi equipo. Igual claro. y mi papá se desapareció porque pasó de ser el tipo más cool del mundo que me veía todos los fines de semana a más nunca. Sí, abandono. Abandono total. Herida de Y abandono. llamadas de repente y como que... Y era como, pero o sea, ¿qué te hice? ¿O qué tengo yo de malo? O Claro, porque las clásicas, no ¿no? soy suficiente, mi valor, sí. Por suerte yo no llegué a sentir tanto eso porque lo atacamos muy rápido. Sí, al Pero, 9. y yo, a pesar de que tuve digamos, esa crianza, yo nunca fui un tipo problemático, ni de adolescente, ni nada. Más bien al revés, como logré encauzarme emocionalmente muy rápido, yo lograba salir de la escuela y esas cosas muy rápido también. Entonces no era Claro. como que, no era realmente, no, yo no traje muchos problemas a mi casa en ese Pudiste como sentido, trascender muy rápido porque yo esa estaba información. solo Claro. y yo me fui contra el mundo, pues, como ya yo estaba, en mi casa yo estaba solo contra el mundo y cuando salí al mundo ya yo estaba acostumbrado. Sí, Entonces, es como que bueno, ya, o sea, ya esto ya lo conozco y aquí estoy igual. y por eso yo tengo mucho esa energía de tipo, yo quiero hacer esto y voy y lo hago. Y ya, no, yo no estoy esperando que me lo aprueben o que me lo aplaudan o que yo lo hago y ya. Wow, Y eso eso es es muy bien duro. interesante. Pero es interesante también ¿Mm? ver que en lo duro que fue, traes esto también de tirarte a hacer los sueños. O sea, yo te quería preguntar, o sea, ¿en qué momento tú dices como quiero ser comediante? Mira, como buen millennial que soy, yo soy hijo de los clubes de alquiler de películas. Ok. Entonces, claro, yo tenía esta costumbre de rentar películas en Venezuela cuando había un Blockbuster o ese Blockbuster, sí, pedo, sí, ¿no? sí. Y yo por alguna razón también en mi casa había DirecTV Ok. cuando estaba empezando a entrar en Latinoamérica. Y DirecTV tenía HBO. Ok. Y yo nunca tuve como que límites de acostarme tarde ni nada de eso porque yo era bastante responsable en eso. Ujú. Yo nunca tuve problemas para despertarme temprano ni nada por el estilo. Y yo veía mucha televisión. Yo soy como nuestra generación es de televisión. Sí, sí, total. Y yo veía mucho stand-up accidentalmente. Ok. Caía en HBO, que era el canal que tenía stand-up de verdad cool americano. Y yo decía, ya va, o sea, me voló como la cabeza porque decía, este formato, primero lo asociaba con la noche, lo asociaba con un momento donde yo estaba solo, era como que era muy íntimo para mí, era Ok. como, mierda, qué interesante este tipo aquí hablando solo frente a gente y la gente diciendo, mierda, qué Wow. nivel. Claro. Y además lo que escuchaba era muy inteligente, entonces decía, Esto está escrito, esto está... Y me puse a investigar en los clubes de alquiler que rentaba yo para ver. Ok. Y empecé con esta idea desde muy chiquito y yo se lo comenté a mi mamá y le dije, yo quiero hacer esto, Ah, tú le stand-up dijiste. comedy. ¿Y ella qué te dijo? Ella me ¿Estás dijo, loco o no? no, de hecho, una vez fuimos a un crucero de muy jóvenes, bueno, de muy joven yo, obviamente, eso fue como en el 99, Sí, y en el barco había stand-up y yo no podía ir porque era chiquito. Y yo claro. tuve que obligar, yo le dije, necesito o sea, yo tengo que ir contigo porque si no, no me dejan pasar. Y mi mamá, qué hueva, brother. No, a mí no me interesa esta mierda, por favor. Y yo, mamá, por favor. Y me llevó y mi mamá me cuenta, yo no recuerdo mucho esto me lo cuenta mi mamá, pero me Ajá. dice que yo estaba starstruck, no estaba así. Y Wow. mi mamá me dice que es algo como que yo tuve en mi sistema toda la vida y yo no sabía ni siquiera cómo comenzar, porque era como, esto es gringo, esto es qué, ¿cómo hago? Hasta que eventualmente yo trabajo con una gente que trabaja en comedia y empiezo y me obligan a hacer stand-up a pesar de que yo lo quería hacer desde día uno. Wow. Y es muy raro porque no tiene como ese momento mágico más que realmente me crió. O sea, en las noches éramos el stand-up y yo. Era muy loco. De ahí sale, digamos, o sea, de dónde sale como el proceso creativo, ¿sabes? Como de hacer un stand-up. A mí se me hace, hacer llorar, se me hace bastante fácil, honestamente. Hacer O llorar. sea, sí, como que si yo estoy llorando, lo más probable es que a ti te den ganas de llorar, no Okey. sé, ¿sabes? Es como, pero hacer reír se me hace mucho más difícil. O sea, Las personas que ven el stand-up desde afuera siempre dicen: "Hacer reír es lo más difícil del mundo". Lo que ustedes hacen es demasiado difícil también. O sea, tipo,
habitar una persona que no existe porque ustedes la materializan, es una locura. Y por Sí, eso ustedes están locos para el coño cien también, por ciento. como yo y como Sí. todos. Pero yo entiendo el punto y efectivamente sí es un arte que es complicadísimo de masterizar, porque requiere de una seguridad muy, muy pesada y requiere de una presencia titánica frente a un grupo de personas que están esperando a ser entretenidas en Total. vivo y que Wow, la respuesta es inmediata o la no respuesta es inmediata también. total. Entonces, en verdad, es un ejercicio completamente sadomasoquista, artístico, en el que yo estoy básicamente apostando a mi fracaso todas las noches de mi profesión. Y Wow. que la gente está así, esperando como que, Sí, tírame dame. algo, dame algo. Porque lo que ustedes hacen de alguna manera u otra, no por poner uno por encima, porque cada uno tiene sus cosas más fáciles que las otras y así y viceversa, pero ustedes pueden tener un ambiente un poquito más controlado. ¿En qué sentido? Que no les salió tan bien, lo pueden repetir. Total, no, 100%. O Pero sea, aún así, de repente, si tienes un director de mierda, te intimidan y te vuelve mierda el cerebro. ¿Entiendes? O sea, sí, hay factores y todo cambia. sí, total. Pero igual siento que, o sea, lo que ustedes hacen, digamos, el manejo del escenario, ¿sabes? Yo siempre me pregunto como, y ahorita, digamos, si entremos de una vez en este tema que te quería tocar de el show que tienes ahorita de Ujú, traumas que vi. Porque quiero ver cómo maneja, o sea, cuéntame un poquito del show para la gente que lo está escuchando y no lo ha visto y lo quiere ujú. ver. Y después te voy a preguntar cómo manejas tú como ese público, porque, Es durísimo, wow, es duro. A ver, traumas ocurre, la idea de traumas nace una noche que yo estoy en Chicago, que tenía el quinto show ese año que tenía que hacer en esa ciudad y se me había olvidado que tenía show en Chicago porque era un festival y yo pensé que ya yo había terminado mi año y me llama mi manager y me dice, por cierto, tenemos el festival, el 312, que es un festival de comedia dentro de Chicago y dije, coño, no puede ser. Pero ya yo fui a Chicago, ya yo hice Huevo de Dragón, que fue mi última hora. Dije, ¿qué coño voy a hacer? O sea, no voy a repetir la misma hora, porque yo creía que me había visto todo el mundo. Entonces, lo que yo hice fue, como comediante, es difícil crecer en redes. A pesar de que el podcast ayuda mucho, pero el podcast es una cosa es como es otro canal, es otra cosa completamente diferente. ok, ok. Hacer stand-up O sea, ¿tú crees que no me van a seguir en el no, claro podcast? que te van a seguir. Pero fíjate, o sea, es como No, que yo te mentira. diga, ¿esto es un podcast donde tú eres actriz? No. Sí, no, 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 En totalmente, mi podcast cero. yo no soy pero. Ah, claro, claro, Entonces, total. pero por ejemplo, ustedes, las actrices y los actores, tienen la fortuna de que si hacen un proyecto, tienen demasiado contenido para montar en sus redes sociales. Claro, Y nos podemos pelear o no pelear con eso, pero las redes hacen que yo venda tickets. Y ese es sí, mi revenue, ese es mi 100%. income. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo estar diseñando material, contenido, por decirlo de esa manera, que Sí, no me gusta llamarlo contenido porque es arte sí, y está en su máxima expresión. Yo no puedo escribir una hora de stand-up cada 6 meses y picarla en pedazos de Instagram y de TikTok para crecer, para poder vender más tickets, porque en verdad voy a escribir mal. O sea, porque voy a escribir apurado y va a ser una mierda. claro, Por claro. eso nace esta nueva moda del crowd work, que es el interactuar con la gente, Ok. porque es contenido desechable y no forma parte de tu hora, entonces lo puedes poner en redes y no es una interacción que se va a repetir más nunca. Okey, o sea, tú porque yo siempre que veo los shows digo: qué tanta improvisación hay y qué tanto está Entonces, escrito?", cuando, ¿sabes? cuando yo digo, yo tengo que hacer crowd work para poder tener material de stand-up en mis redes, porque no puedo estar haciendo un especial como a mí me gustan, que me pongo a producirlos y los dirijo y todo un camión de producción importante, pero necesito algo más, no desechable, pero necesito algo más rápido, Más dinámico. más dinámico. Entonces el crowdwork es perfecto porque son interacciones que son rápidas, no se van a repetir, pero necesitan un concepto. Entonces yo dije, yo no puedo sentarme ahí, ¿con quién viniste? Ay, ¿a qué te dedicas? Que es como la El muletilla típico. clásica, ¿no? Mm, Entonces yo, justamente por mi background, dije, ok, yo que me las tiro de psicólogo, ¿por qué no atiendo los traumas de la gente irresponsablemente como si fuera un médico? Entonces, creo guau. este sistema y me monto en la tarima en Chicago. Digo, ustedes vinieron al Huevo Dragón, no va a pasar. Quiero hacer un experimento con ustedes. Además, me compré una cámara en Best Buy y dije, voy a grabar un show raro con ustedes a ver
qué tal funciona. Y Wow. lo que voy a hacer es que yo quiero que ustedes compartan sus traumas conmigo. Ahora, yo no soy psicólogo, esto es una completa irresponsabilidad. Si ustedes no quieren decir su nombre, cámbienselo. Si se quieren Este, poner el suéter en la cara, pónganselo. yo no voy, yo aquí no vinimos, entonces empecé todo y voy a compartir los míos Ok. para que tú te sientas en confianza y que estemos todos en la misma página. Entonces Mm. se convirtió en un ejercicio de desahogo súper brutal porque evidentemente, a pesar de que hacemos chistes, todo el pedo, lo que tú no ves, porque no lo pongo todo, es cuando tenemos la conversación seria. Mm. Porque cuando una persona se atreve a contar su trauma, empieza la gente a levantar la mano, a levantar la mano, a levantar la mano, a levantar la mano, y se dan cuenta, o me he dado cuenta, que la cantidad de el desahogo colectivo que necesita la gente para contar sus cosas es abismal. Wow. Y yo me di cuenta que había algo muy interesante y muy terapéutico en eso, a pesar de que todos estábamos como en la misma línea. O sea, yo te cuento lo que me pasó con mi papá y lo que me pasó con mi padrastro, no sé qué, y de repente levanta la mano una chava y dice, a mí me pasó lo mismo con mi papá, me abandonó y tal, tal, tal. Entonces, Claro. y es una forma de, yo lo presento de esa forma, de vamos a reírnos de esto porque no tenemos opción. Total, total, Y es sí. un show que yo siempre, es la frase con la que siempre hablo el show, esto no es un show que viene a revictimizarnos o a hacernos sentir mal por las cosas mal feas que nos han pasado, que de hecho es lo que nos conecta a todos nosotros, que a Claro, nosotros nos conectan cosas muy chéveres, sí, pero también nos conecta que estamos jodidos, o 100%. nos van a joder, o, ¿sabes? O fuimos jodidos en algún momento. Y eso es un show que celebra que estamos aquí a pesar de. Wow, Y eso es sí. muy intenso y ahorita yo lo digo y suena muy intelectual, pero en el escenario es otra cosa Uf. y la gente se va, tú no tienes idea de las cosas que yo he escuchado. Y hay cosas que ni he posteado y no puedo postear porque ya hay, no hay, la mayoría de las personas no están equipadas para escuchar la cantidad de barbaridades que le pueden pasar a una persona. No, no, estuve viendo en tu Instagram y de lo que has posteado la chica del bebé. Bueno, ese ha sido de los más fuertes que he escuchado Uy, no, 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 muy fuerte. y que de alguna manera u otra es la única y la primera vez que no logré conseguir el chiste. Fue como que, mira, esto es muy denso para... Y, eso, y lo curioso y la anécdota dentro de ese específico episodio, Paréntesis sí, rápido, para la gente que está escuchando y no sabe, es una eh, chica que dice, a mí a mis 2 años me pusieron a cargar mi hermana, que ujú, era tenía 10 bebé, meses, 2 meses, una cosa así, y se cayó y se murió, y ¿no? falleció. Y falleció. Y luego a partir de eso, evidentemente su mamá sintió una culpa muy horrible, entonces no se pudo relacionar de una manera correcta con ella, Claro, siendo tenía mucha bebé, rabia. porque tú ves obviamente tú ves un corte una edición bastante dinámica de esa historia, y yo protegiendo un poquito también a esta persona para que no existan muchos detalles y que, Sí, sí. pero ahí, esa fue la única vez de todo lo que he escuchado, y he escuchado cosas espantosas. Esa fue la que más me volvió mierda, y lo más interesante y la anécdota de ese show en particular es que generalmente setea el mood de la noche, un Mm, trauma en particular. Ya yo puedo, con la cantidad de veces que lo he hecho, yo puedo predecir cómo va a ser una noche dependiendo de lo que me van diciendo. Siempre hay algo ultra oscuro que va a salir. El problema es que no sé cuándo. ok. Esto fue el segundo trauma de la noche. Y yo Uf, tengo todavía 1 hora por delante de show. no, Y la gente estaba así. Y sí. yo dije, no me salió. Claro que puedo construirlos, tengo mil millones de chistes en mi cabeza que pude hacer, pero yo estaba viendo a esta persona a la cara. No, no, no puedes, Y o ahí, sea, ahí, a pesar de que ella lo hubiera permitido, porque claro. además me hice amigo de ella después y hemos Ujú, conversado, sí. y resulta que a partir de ese show y esa conversación y cuando yo lo posteé, he recibido una cantidad de mensajes de amor gigantes, Mm, y también unos ciertos sociópatas que son la gente que trolea en internet, que son unos estúpidos, pero ella logró de alguna manera u otra buscar como una ayuda más profunda porque lo sintió necesario, dijo, ya desahogué esto aquí, pero creo que necesito un poquito más de ayuda, y lo habló ok. con su mamá y como Wow, que fue muy cool, y como historias como esa infinitas. Y wow. ahí es donde yo dije, 12 años después de hacer stand-up, dije, coño, este es el comediante que yo soy. Este, este es. Traumas me bautizó a mí, a pesar de que Wow. tengo 12 años haciéndolo. Mira esta frase
que yo quise escribir, ¿sabes cuál es el libro de El acto de crear? The Creative Act, de Eh, Rick Rubin. de Rick Rubin, claro, obvio. Tiene una frase que dice, el arte no es cuestión de talento, sino de sensibilidad, Claro, ¿sabes? tiene todo el sentido del mundo. Y siento que pues viene mucho a lo que me estás contando, a, ok, sí el talento, sí el arte, pero qué tan sensible también eres tú al momento de crear y eso, y tú al final creaste este momento que se dio en ese momento en el escenario y lo pudiste agarrar o en chiste o en pasar o en decirle, oye, ven, ¿sabes? Aquí todos te apoyamos. Es que justamente volviendo un poquito al pasado para volver ahorita, la soledad y la independencia te permite a ti, cuando no lo estás viviendo desde la rabia, que es importante, por eso la terapia en mi vida fue muy clave, tú logras ponerte en los zapatos del otro más rápido. Mm, Porque yo justamente como crecí solo y tengo este narcisismo poderoso, no dañino, ni no tóxico, ni nada, sino de verdad saber quién soy, de que soy capaz y que yo soy una figura en mi núcleo familiar muy protectora y como muy de empujar a todos a hacer cosas que quieren hacer, a proteger a mi mamá, a proteger a mi esposa, no porque lo necesiten, ni porque no sea al revés. Yo siempre estoy como a la espera de que hagan las cosas que quieren hacer y sean felices, y cuando necesitan ayuda o algo, yo siempre estoy ahí, pero yo no tengo esa figura. Pero justamente el estar solo me permite a mí ubicar a gente que está pasando por cosas como las que yo pasé o en diferentes dimensiones. Entonces yo me puedo poner en los zapatos de esta persona rápidamente. claro. Esa sensibilidad, esa empatía, para mí está metida en mi sistema desde el día uno. Wow, Porque yo siempre pensé, tipo, ¿qué hago para que la gente no se sienta como me sentí yo cuando era niño? totalmente. Entonces, con esta persona fue como que yo la vi y yo me la imaginé de niña, yo me la imaginé teniendo ese episodio, me imaginé los días previos, me imaginé los días después, me Sí. imaginé las conversaciones en su casa, me imaginé las llamadas de teléfono a las 2 de la mañana de su mamá llorando, me imaginé un montón de cosas que capaz una persona que no tiene mi imaginación o mi sensibilidad en ese sentido jamás hubiera pensado, porque tú viste ese video, o no sé si tú, pero alguien vio ese video y Sí. dijo, mierda, qué fuerte, y se fue a dormir. Yo además, cada vez que termino un trauma, me voy a mi casa a dormir pensando en toda la gente con la que interactué. ¿Qué haces cuando acabas un Lo show tengo que tú? drenar en terapia yo. Terapia, sí. Y por eso traumas para mí tiene una caducidad, a pesar de que es un formato infinito. Ahorita que lo voy a grabar en Madrid y que voy a girarlo en Europa y en Latinoamérica para matarlo, no es un show que termina muy lindo porque la enseñanza es muy linda para afuera. Pero cuando yo me voy a dormir, Uf, yo me durísimo. acuerdo de Diana, que es la chama, me Sí. acuerdo de Sofía, me acuerdo de Juan, me acuerdo de... Y me da, en la almohada tengo mierda, que la gente la pasa mal. Oye, esto que te pasa con este show, ¿no te pasó con el show que hiciste de Con discapacitados? discapacitado. Cuidado de que mi papá no tiene una pierna, Pero cuidado. yo no se No, la pero quité, fue él solo. No es mi culpa. es que cuidado, no vayas a hacer un chiste que mi papá luego va a ver. Cuidado. Muéstrale ese show a tu papá que seguro va a morirse de la risa. ¿Quieres que te cuente una cosa? Mi papá, la verdad, te digo que él tiene un humor increíble y creo que ha sido una de las grandes fortalezas que él ha tenido para poder sobrepasar Claro. lo de la pierna. Afortunadamente, él ha tenido eso. Estábamos en el hospital, él ya tenía la séptima operación, ya le habían cortado hasta abajo de la cadera, pierna Ujú. derecha, y de repente fiebre durísima en la UCI, perdón, y me dice, mi Pancha, ven. Yo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué estaba pensando? Y le digo que ahora que vaya al club a que me hagan el pedicure, si me cobran full price, los mando para el carajo. Obvio, O obvio. Es sea, que va a mitad de precio, es sí, que va a tienes mitad, razón. es que va a mitad Qué de genio, precio. qué cool. ¿Estás de acuerdo? Le dije, pa, tienes toda la razón, es que va a mitad de precio. No puedes cobrar un precio completo por Es unos. que tu papá no va a dejar de vivir como se debe por este evento en su vida. No, o Y, sea, y cuando yo tuve mi funada, antes de que las funadas fueran de moda, ¿sabes? No por llamarme pionero de ninguna cosas, ¿no? Pero fue en el 2017 cuando yo tuve que enfrentarme a todo el país y al gobierno de Venezuela para poder justificar un chiste que es tan ese especial, que es el de los sí, Paralímpicos. sí, sí. Este,
ya yo estoy harto de explicarlo y obviamente nunca a la gente que no lo quiere entender, nunca le va a entrar porque no es Sí, su tipo de humor y está y está bien. bien, sí. Pero si tú me prestas atención, yo nunca hablo hacia abajo, yo hablo hacia arriba. Yo Mm, veo y admiro y me pongo más bien en una posición donde yo no soy capaz de hacer las cosas que las personas, por ejemplo, en los paralímpicos hacen. por Yo no supuesto que sé, no. yo no correría 100 metros planos jamás como No, una no, persona que tiene una discapacidad física. Jamás me va a ganar. total, ¿Entiendes? Yo veo total. eso como yo lo admiro en ese sentido. Ahora, cuando yo tuve eso que me cuentas es muy interesante y la gente creería que no es un común denominador y sí lo es. ¿En qué sentido? La cantidad de mensajes que yo recibí de odio fueron grandes cuando eso se hizo viral. Pero la cantidad de mensajes que yo recibí de personas con alguna discapacidad diciéndome, brother, ¿sabes qué? Gracias por incluirnos en tu rutina. ¿Por qué? Porque yo estoy harto de que la gente cree que pobrecito yo. Totalmente, ¿Entiendes? Y sí. es como que, y así como yo hablo de mi mamá, y es como que esto es un reconocimiento a tu existencia. No puedo dejar de hablar, o sea, si yo dejo de hablar de ti, sí te estoy discriminando, porque estoy diciendo, no, no, tú primero tú no puedes con esto, y segundo, déjame apartarte porque pobrecito, pero voy a hablar de mí, voy a hablar de mi mamá, voy a hablar de mi esposa, que como que, no, ellos sí son, sí pueden, y es como, no, tú sabes, el cáncer forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida, las personas con una discapacidad física o una mental forma parte de la vida y no Mm, podemos evitar tener esa conversación. Ahora, ¿no te gusta ese tipo de humor? Claro que es válido total, y está totalmente. bien. Y eso no significa que yo tenga razón y tú no, o que tú tengas razón y yo no. Significa que no conectamos ahí y está muy bien, no hay ningún problema. El problema es cuando tú dices, no, no, lo mío está por encima de lo tuyo. Y es como, Total. no, pero ya yo también aprendí a lidiar con eso y eso es una cosa con la que ¿Cómo lidias eso con tanta, o sea, tú estás demasiado expuesto? ¿Cómo lidia alguien que está tan expuesto hay con días que estoy más críticas? equipados que otros. Ya, Hay días ya. donde realmente me siento perfectamente capaz de lidiar con hate en general, que es diario, o a veces no tanto. También yo he cambiado mucho como comediante, he madurado también. Yo antes quería ser ese shocking value, tener ese shock de, incluso la misma de rutina de discapacitado. Yo la hacía antes, la- el chiste lo podía hacer igualito, pero yo tenía un espíritu diferente. Tenía Ya. una manera de hacerlo como más agresiva. ¿Qué crees que ha cambiado en ti? O sea, Maduré, crecí. O maduraste. sea, también me di cuenta que con ese evento en particular que me pasó cuando me funaron durísimo, yo me di cuenta que porque si yo soy comediante y quiero hacer que la gente la pase bien, porque estoy buscando que se ofendan. Ya, ok. Entonces me di cuenta, tuve como Sí, como sí, como una realización. realización de decir, si yo me encargo de hacer que te rías, por qué disfrutaría buscar que la pases mal? Yo quiero que la pases bien. Claro. A ver, yo creo que también eso que estás diciendo viene desde un lugar donde conscientemente no es como que quiero que se sienta mal, No, ¿sabes? O sea, nunca. para nada, es como cualquier tipo de arte y esa era otra frase que te había guardado de este mismo libro que dice, cualquier cosa que permite a la audiencia acceder a cómo ves el mundo es precisa, incluso si la información es incorrecta. Ujú. Y es un poco como en ese momento tu manera creativa era esa, ¿sabes? Porque además yo tenía rabia por dentro. Claro. Entonces, yo nunca, no es como que porque estuve en terapia desde los 9 no iba resolviendo las cosas en un proceso. Yo Wow. tuve toda mi adolescencia molesto con el mundo. Entonces, la manera en la que yo veía el mundo, por eso te digo que Discapacitado incluso es un show que empezó de una manera y terminó de otra. Y ya yo tengo una aura, una vibra diferente. Yo decía el mismo chiste, pero ya me lo comprabas. Porque no me estás viendo siendo como que Sí. estoy como más como, coño, yo vi esto y lo observé y me dio risa. Mm, Entonces la gente se monta contigo en ese sentido. Me pasó que en verdad yo comencé siendo un comediante molesto, yo estaba ya, bravo con el mundo y eso me claro. cambió en lo que me empezó a ir bien, en lo que empecé a ser feliz, que me costó mucho, y en Wow. lo que empecé a entender que el mundo no me debe un coño. ¿Entiendes? Entonces fue como que, pero ¿por qué yo estoy molesto con el mundo si el mundo no es el culpable de mis peos? Total. Qué interesante eso que dices y me gusta mucho como la capacidad de lo que hablábamos ahorita de poder ser cualquiera, ¿sabes? Como que Ujú. pudiste haber sido esa persona, pero ya lo que fuiste en ese momento hoy en día ya es completamente diferente por Sí. el cambio, por lo que has hecho. Y de todo este cambio, lo que dices, ¿cuál crees que ha sido tu creencia más limitante? Mi creencia más limitante en general, ¿sabes qué pasa? Que
lo que a mí más me limita, que al mismo tiempo es mi gasolina más dura, es cuando me brota el síndrome del impostor Wow, a morir, sí. ¿no? Que lo sufro con frecuencia, pero yo tengo, por alguna razón, tengo un ímpetu fantasma en mi vida que me empuja a hacerlo a pesar de que no esté convencido. ¿Qué crees que es? O sea, ¿qué? ¿Una fuerza Yo- sobrenatural? puede ser, o sea, en los arquetipos de personalidad junguianos, vamos a decirlo Sí, de esa sí, manera, amo, amo, me encanta. la gente que me conoce sabe que yo soy un mago, Ok, porque yo hago que las cosas pasen. ya, Y yo tengo una capacidad de trabajar incómodo que es lo que yo más admiro de mí, ok, en general. Es como yo no, a veces no estoy seguro de las cosas que hago y voy y me lanzo para abajo igual, feliz de la vida y entregado. No salen a veces como uno quiere, no. total, ¿Pierdes cosas en el camino? Sí, pero a medida que va pasando el tiempo, le tengo mucha menos fobia a perder algo que realmente no pierdes. Ganas muchísimas cosas. total. Yo estuve muy cerca, por ejemplo, con mis dos especiales de montarlo en Netflix. Y las veces que me lo han negado fue como que yo sentí una derrota, por ponerte un ejemplo. Sí, Y después cuando los monto en YouTube y veo a todo el mundo tripeando y se traduce en más trabajo, se traduce en más tickets, se traduce en gente, además yo lo controlo, es como a mí me da la gana, es mi pedo, digo, no es como yo quería, pero qué bueno que me atreví a gastar este dineral en producir un especial como me lo imaginaba para mí. mm, Entonces, de repente ahorita las victorias se transforman. Entonces, no, la victoria no era estar en Netflix, la victoria era sacar un especial. claro, Me tomó mucho tiempo, además, claro. porque le tenía miedo a la gente. Claro, y al rechazo y a que no le vaya a gustar, no creas, ¿eh? Yo pienso lo mismo creando un podcast y por eso te decía al principio de broma de, lleva 7 años, yo pensaba como, es que si no me lanzo ya, y esta ha sido la filosofía del podcast, es, no va a ser perfecto, pero el enemigo de la creatividad es buscar la perfección. Sí, es que sí, la gente, a mí me escriben mucho comediantes jóvenes y me dicen tipo, ¿qué consejo me das? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué curso hago? ¿Qué libro me leo? Yo le dije, mira, brother, ve al bar de comedia que tengas más cerca de tu casa y móntate a ver qué pasa. Escribes lo que tú creas que son 5 minutos en una hoja y ve a hacerlo, ve a comer mierda, ve a que te sientas humillado, ve a que... Y si el día siguiente te paras con ganas de seguir haciéndolo, estás into something. Claro, Y no hay manera artística de hacer algo correcta. No hay una total. fórmula, No, no hay, a mí me gusta, bueno, a mí que me encanta el cine y me considero, justamente estoy muy volado del cerebro porque hay un libro ahí con dos fotos de Jack Nicholson que no entiendo por qué, y que es uno de mis actores favoritos, por no decir mi actor favorito, eh, y hace poco me acordé de él, dije, ¿dónde coño está Jack Nicholson? Porque no aparecía. Y sí, lo vi en Saturday Night Live, apareció, representó a Dan Sandler, y dije, mierda, qué bolas lo que es el subconsciente, qué brutal, que lo traje a mí, o sea, me lo presentaron otra vez a la claro. vida. Y ahorita que lo veo aquí en la foto, digo, o se va a morir o algo va a pasar, porque ya lo estoy viendo demasiado más de lo que lo veía antes. Ese tipo de cosas, cuando uno imagina ese tipo de vainas, yo no soy muy esotérico, yo soy ¿No muy de eres? energía, en verdad, en muchas cosas sí soy, pero yo sí tengo un poder de manifestar vainas que da miedo. Wow. Y reconocido por mis amigos, que es lo más cool del mundo. Oye, qué chistoso que me estés diciendo eso porque en el episodio que hice con tu mujer, con Oka, Ujú. ella me decía lo mismo, como yo tengo un poder de Lo tiene. manifestación muy impresionante, o sea, qué Es loco muy cuando es cabrón. dos personas se juntan con ese nivel de Es manifestación. muy duro porque además justamente ahorita estamos viviendo la consecuencia de eso y por eso tenemos que ahorita recoger un poquito y calmarnos porque incluso nuestro equipo, sí, nuestro equipo de manifestar es tan poderoso que nosotros nos sentamos a decir, bueno, en 2 años, porque cuando yo conocí a Oka yo no tenía nada, nada. Te estoy diciendo nada, yo no le podía invitar a un sushi, ¿ok? Ay, no. No tenía absolutamente nada y de repente tenemos una casa. Es Wow, muy Nacho. demente. Y que era muy loco porque cuando nosotros nos sentábamos juntos, como decir, tipo, y esto tú lo viviste también con ella, porque
en su momento fue como que yo estoy harto de ser la mejor amiga de la telenovela, de no sé qué, y decía yo quiero Netflix, por ponerte un ejemplo, que era Sí, sí, como, sí. O yo quiero ser la protagonista de Televisa en ajá, tal. y fue como que, pero yo lo vi como por etapas. Lo primero que vi fue, quiero Netflix porque en su mente eso la consagraba a ella como actriz. Que es Claro. como que ya tú eres una gran actriz, no te necesitas consagrar en ninguna No, plataforma, sí, sí. eres tú y ya lo eres. Pero de alguna manera u otra, tanto ella conmigo como yo con ella, yo le sé apretar los botones para que ella dirija su mirada a donde tiene que ir y va a hacerlo y lo logra. O Wow. sea, creo que La Juana fue un gran ejemplo de eso, Sí. Madre Solo hay dos, y luego Donde hubo fuego, como que, y después logró decir como que, sí, claro, ya entendí que no es donde esté, es lo que yo haga y lo que me dé la gana hacer. Yo Claro. quiero ser una protagonista de telenovela, y va y entonces tiene la telenovela más Sí, más exitosa top. del mundo. Entonces, a mí me pasa mucho, muy similar, es como que, coño, yo quiero hacer un show, por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos me pasaba que me ofrecían mucho, antes de yo girar por primera vez, me ofrecían mucho tipo, porque el stand-up latino está como, ya tiene bastante buena fama en Estados Unidos, pero antes era como que, seguro son unos payasitos y unas cositas y un Claro, pastelazo, X. y los lugares que te ofrecían para presentarte eran restaurantes, eran cosas que no shade ni nada, pero era como que no, no, yo quiero el comedy club donde se presenta el carajo que a mí me gusta. Claro. Y a mí me costó mucho conseguir eso, pero yo me lo imaginaba con mi pared de ladrillos atrás y mi peo como, yo quiero el comedy club, donde el lenguaje se entiende y la educación está ahí, de la persona que va entiende. Y yo, en esa malcriadez en la que me monté, yo fui el primer comediante latino que abrió clubes de comedia gringos en casi todos los estados. Wow. Pero eso ni siquiera habla bien de mí, eso habla de lo mal de la industria. Es como que, ¿por qué en el 2019 fue la primera vez que un latino se presenta en su sitio? Claro, claro, Es no, una maldita total. locura, Pero porque tú lo pero creaste. porque me dio la gana de que fuera así. Y yo soy muy de eso. O sea, y justamente la independencia y la soledad y todo ese pedo me ha permitido como, yo quiero algo, lo busco y ya, y lo creo. Y a veces funciona, a veces se tarda, a veces es inmediato. Y lo único que sí te puedo decir es que yo estoy preparado para todo ese peo, que es lo difícil. Claro, claro. Es muy interesante. Sí, me gusta eso que dices en la pareja, cómo encontrar una pareja que te oprima los botones, Ujú. que te lleven a cumplir tus sueños, Sí. en vez de que te lleven al hoyo, que pasa Bueno, mucho. O sea, es que en nuestra relación, y fíjate que Oka y yo somos muy diferentes en el sentido de que yo tengo una inteligencia emocional entrenada por terapia y Oka viene de un núcleo del norte de México, ¿sabes? total. Sí, donde la terapia era de locos, Donde, básicamente. exactamente, Sí, donde está muy mal visto eso, donde hay un montón de tabúes importantísimos y que Oka en verdad ha cambiado muchísimo. sí, No por mí, ni porque yo le haya dicho, sino porque ella se dio cuenta que, sobre todo creo que pasa mucho con el mexicano en particular. Yo estoy seguro que tú lo ves en los demás, que es como que nosotros los caribeños, o bueno, los suramericanos en este sentido, tenemos un approach un poco menos dramático a las cosas. sí, El mexicano es un poquito más, es como más, telenovelesco, coño, la sangre caliente, ya, y en verdad, y si no me celas, no me amas, y ya. Todo cuando eso que ves ahí es mío. es mío, y tú eres mía, y yo Claro, soy tuyo, y ese lenguaje es muy bonito en pantalla, y está en el guión, wow, la gente conecta un montón, pero la vida real no es así. Y cuando yo le explicaba a Oka, tipo, no, tú puedes salir, o sea, tú, tú tú puedes ir puedes ser con tus amigo amigas, de tu sí, exnovio. claro, claro. Y ella como, ¿cómo? Y Sería yo, irrespeto y tú no. no, no, ni un poquito. Eso es adulto, eso es ser gente. O sea, yo no pretendo que tú no tengas pasado, por ejemplo. Es como, así, yo te conocí adulto, ¿sabes? Total. Y eso fue como un shock, wow, tipo muy, muy cabrón. Pero sí, pero cada quien aprieta los botones. En ese sentido, creo que yo he sido muy útil para ella porque nunca había estado con una persona que estuviera tan terapiada. Entonces, le Claro. apreté los botones de tipo, la vida puede ser más simple y mucho menos dramática y complicada de lo que tú crees. Wow. Capaz, si lo vives así, tienes más espacio para disfrutar las cosas sencillas. Totalmente, wow. Ay, necesito algo así. ¿Ese es el consejo de la tusa que me vas a dar o? Mira, el consejo de la tusa es consíguete un comediante.
Lo que pasa es que, esto es la verdad, somos pocos los comediantes atractivos, entonces es un peo, porque muchos son raros, entonces, pero, no, tú Tusa, ¿cuánto tiempo tienes en Tusa? No, es que ya no te voy a poder decir ahora porque me da poco. Va a ser muy Poco. poco. Él no va a ver esto, no te preocupes. No, exacto, ni entiende lo que Por digo. eso. O sea, si no entiende los chistes, que va a entender un podcast. Ni español. ¿Cuánto tiempo tienes en Tusa? Poco, Poco. sí, Poco de semanas. sí. No tienes opción. No, no, No en hay, serio. no hay consejo. O Ay, sea, ya. chúpatelo y ya. Exacto, gracias. Qué buenísimo consejo. Es un gran consejo. Bueno, y ya hablando de consejos, última cosa, si tú te encontraras a Nacho mañana en un café San chiquito, Nachito. Nachito de 5 años, en un cafecito, ¿qué consejo le darías? Lo dejo en paz. Lo dejo. No le hablo. Yo sé lo que va a pasar. Va a ser No, pero horrible. si no Vívelo. supieras qué va a pasar. Pero es que yo soy grande. O sea, No, pero hay que establecer las reglas de viaje en el tiempo, porque si yo viajo siendo grande y me encuentro chiquito, ya yo viví. claro, pero tú no sabes lo que le va a pasar a ese Nacho. Tú sabes que él es chiquito, pero no sabes todo lo que va a vivir. O sea, ok, entonces es como que, como que tenemos la misma mente, pero yo le puedo dar un consejo a él. Exactamente. Mierda. Ok, me acercaría a él y le dijera, tú sabes hacer esto. O sea, tú sabes lo que... no es que es muy jodido porque me encantaría decirle, no escuches a nadie. Tipo, Ujú, you got this. ya, Pero en verdad, I didn't. ok. Entonces, por eso te digo que para mí es muy... ese ejercicio de encontrarme a mi chiquito para darme un consejo, no... Justamente el que quiero darle me saca de la ecuación. Porque le Ya, diría, no hay consejo que de verdad no hay consejo que te puedan dar más que anda a vivir lo que necesitas vivir. ok, O sea, yo bueno, no te puedo decir nada que te va a proteger de nada. No total, te protejas, weón. Date coñazo. total. Dátelo, que va a estar de puta madre. Sí, es básicamente el consejo que me acabas de dar en proporciones. Sí, anda, date tu coñazo. Bueno, ay, voy a sacarte Yes, me una encanta. cartita, dale a ver. ¿La saco yo? Tú, A ver. a ver qué te dice el universo. ¿Tú en qué crees? ¿Crees en Dios, en el universo? En el ¿En universo. el universo? Creo que Dios es el universo. Ajá, bueno, ahí está. La vida responde a mi energía. Dice, cuando le sonrío a la vida me sonríe a mí. Al emanar esta energía, estoy creando una realidad extraordinaria. Crear, manifestar, me encantó. Vivo en gratitud plena, gozo la vida e irradio luz y amor a donde quiera que voy. Al vivir de esta manera, conecto con mis sueños más grandes. Y abajo dice en letra cursiva, gracias universo porque vivir en gratitud me convierte en un imán de buenas noticias, oportunidades y sorpresas emocionantes. Muy bonito y muy acertado. Y sí, y tú tienes mucha manifestación, eso quiere decir que estás agradeciendo mucho. Yo estoy constantemente agradecido con el universo, pero también me agradezco a mí. Totalmente. Creo que forma parte de eso. Bueno, es que eso es mucho más, ya sería otro podcast, pero cada quien es el dios de su propio universo. 100%, y cada quien tiene su Dios. Exacto. Gracias, Nacho, me lo Es lo agradezco. máximo. Gracias por invitarme. De verdad la pasé increíble. Gracias por esta conversación Lo mejor. tan fantástica y por abrirte. Ojalá le ayude a alguien. Sí, ojalá que alguien agarre alguito de aquí. Estoy seguro que Estoy sí. segura que sí. No, gracias Nacho, de verdad, por haber compartido de tu infancia, de creencias, de llegar tan lejos, de creo que un mundo muy diferente a lo que la gente cree de un comediante. Sin duda, sin duda. Entonces, gracias por eso. No, gracias a ti por invitarme. La pasé increíble.